El mensaje de ahora es, Dios te acepta tal y como eres, tranquilo, qué sé yo. O sea, estamos adaptando el mensaje a los tiempos. al pecado Ok. para adaptar a recibir la gente, suavizándolo, aceptando cosas que no se aceptaban antes, para que de esa forma la gente llegue, permanezca. No, no es verdad. Sí, Estamos adaptando el mensaje al pecado. Al principio yo sí tenía miedo de irme al infierno porque yo estaba lo loco y Dios me salvó. Tuviste que escuchar un Gille Ávila, arrepiéntete, Cristo viene. Y la gente corría muchas veces por temor. Pero si me lo dice Gigi Ávila no me molesto. No te Pero molestes. si me lo dice un predicador ahora, en la actualidad, sí. Yo creo que también es como el cuento del lobo. De tanto que lo han dicho, Cristo viene, arrepiéntete. No lo creen. Ya no lo creen. ¡Estamos en vivo! Eso es, bienvenido a nuestro tercer episodio, tercer podcast, Gloria a Dios. tercera mesa donde nos sentamos a hablar un rato. ¿Qué le ha parecido los podcasts anteriores? Pero antes, estoy con Rey, estoy con Orlando, estoy con Dani, estoy con la Super Anet y sus historias. Y hoy no va a ser un podcast diferente, vamos por la misma línea. Queremos tener una conversación enriquecedora sobre un tema específico y el tema de hoy es: ¿seguimos a Jesús por amor o por miedo al infierno? Rey, ¿cómo tú has visto? Voy a empezar contigo. ¿Cómo tú has visto ese fenómeno que yo lo veía mucho antes, una de las partes, y ahora estoy viendo otra dinámica? Pero ¿tú crees que todavía hay gente que sigue a Jesús por miedo a perderse o por miedo al infierno en lugar de amor? ¿O cómo tú ves esa dinámica? Definitivo. La mayor parte de las personas busca a Dios por no irse al infierno. Yo creo que la mayor parte de las personas, ¿por qué tú lo sigues? No, ahora lo sigo por amor, pero antes lo seguía por miedo. Bueno, al principio lo buscamos porque teníamos miedo de perdernos. Pero- Yo empecé así. Pero es necesario. O sea, es necesario ese miedo, es necesario. Necesario. Sí. Necesario, pastor. ¿Es necesario? Esa es la pregunta. Bonal, ¿qué te parece? ¿Qué tú crees de eso? Pues yo pienso, ¿verdad? Al principio yo sí tenía miedo de irme al infierno porque yo estaba lo loco y Dios me salvó. Pero hoy en día yo sigo a Jesús, ¿verdad? Por agradecimiento, y realmente lo que yo le tengo miedo es llegar a viejo y no cumplir el propósito por el cual he sido creado. Eso a mí sí me da miedo ahora mismo. Antes tenía miedo de irme al infierno, pero ahora yo tengo miedo a yo llegar a viejo y decir, acho, no me ganaba el más para Cristo. Eso sí me da miedo. Muy buen punto. Anet, hay gente ¿cuánto es el porciento mayor que tú ves? ¿Gente que sigue al Señor por miedo o por amor? ¿Qué porcentaje tú le das? O sea, en términos de que, ¿cuál le gana? Vamos a ponerlo así, en tu experiencia. Bueno, en mi experiencia yo creo que el temor, la mayoría de las personas siguen a Jesús ¿sabes? Por temor. Pero creo que es al comienzo, como dice Rey. Al principio, pues ese temor de irnos al infierno, pues arrancamos que con ese miedo ya, sea por una enfermedad que tengamos, sea por algún accidente que tengamos, o por las situaciones típicas de la vida. Y creo que pues eso nos lleva al principio con temor, y luego pues cuando tú vas conociendo y teniendo esa relación con el Espíritu Santo y con Jesús, tú te das cuenta de que Él te amó primero. Wow. So, el ángulo que estoy viendo... Dani. ¿Qué tú No, crees? yo le dije que sí, que por miedo. La gran mayoría se da por miedo. Pero es necesario ese miedo al principio. ¿Y está mal? ¿Está mal? No. De hecho, yo estoy viendo en sus respuestas, estoy viendo como que el temor puede ser el inicio hacia que yo pienso que nos debe llevar al amor. Pero, ¿qué ustedes creen cuando, ¿verdad? Los que llevan bastante tiempo en el Evangelio, inclusive si no llevas tiempo en el Evangelio, tuviste que escuchar un Gille Ávila, arrepiéntete, Cristo viene, y la gente corría muchas veces por temor? ¿Eso se ha perdido, Rey? De hecho, la gente llegaba más antes por esos mensajes que por los de ahora. Antes, arrepiéntete que el diablo te va a llevar, y la gente corría para las iglesias por miedo a que eso pasara. Ahora, la pregunta sería si eso debe ser siempre así. En un momento de nuestra vida, eso tiene que cambiar. No puede siempre ser por miedo. O sea, Pero si me lo dice Gigi Ávila, no me molesto. no te molestes. Pero si me lo dice un predicador ahora, en la actualidad, sí me molesta que... ¿Y por qué? que quieran. Porque ya son otros tiempos y ya la gente no le importa perderse o estar condenado. Bueno, Al la gente contrario, le si es en importa grupo es a mejor. mí me importa perderme.
a ti Bueno. porque tienes el conocimiento. Por eso, pero la gente también, la gente está consciente de... Yo de- conozco personas que están conscientes de que y tienen temor Pero de no quieren Dios, cambiar. pero no quieren cambiar su estilo Es que de vida. están cegados cuando uno está en pecado, uno no está pensando en eso, uno está pensando en Disfrutando. hacer la carne. Está cegado por el pecado. Dice, ¿verdad? Que ciega el entendimiento. Yo ¿verdad? creo que también es como el cuento del lobo, de tanto que lo han dicho, Cristo viene, arrepiéntete, No lo creen. ya no lo creen. Dice, Sí, ¿verdad? Que- hasta que venga. eso es un punto. Ese es un buen punto. Y vamos a hablar de eso, porque me gusta... Dirígeme. Me gusta la dinámica. Yo, ¿verdad? Una de las razones por las cuales tenemos este tema es porque nosotros vemos una generación pasada que predicaba mucho arrepiéntete de Cristo viene, como si Cristo viniese mañana. Que yo sigo creyendo en eso, ¿verdad? Amén. Estamos más cerca de que Cristo venga que antes. Al punto que Amén. decía Dani, que estamos en otros tiempos. Sí, estamos en otros tiempos. Pero quizás, de hecho, no quizás, Cristo está más cerca que antes, ¿no? Yes. Amén. Entonces, Eso es así. Yo creo que, ¿verdad? Hace un tiempo, cuando nosotros vemos la iglesia primitiva y cómo predicaba la gente que hacía, vendía sus cosas, hacían comunidad porque creían que Cristo regresaba pronto. Ujú. Y llevamos 2000 años, ¿verdad? Con Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y yo creo que estamos más cerca de que Cristo venga, ¿verdad? El tiempo nadie lo sabe. Pero se ha perdido ese concepto de que Cristo viene y ahora vamos a vivir la vida, Jesús nos ama, porque están las dos posturas y yo creo que hay pros y contras en las dos en términos del crecimiento de la iglesia. Vamos a tocarlas por tema. La postura de Gille Ávila, la postura de los predicadores anteriores, Rashki y toda esa gente. Cristo viene, convierte, te traía a la gente por temor y esa gente se quedaba o después se iba cuando veían que Cristo no venía. Rey. Tiene que haber un... Dale. No, que yo creo que eso funciona por miedo, pero crea una relación frágil que no te mantiene. Porque es como tener un papá que lo tiene por miedo, pero sabes que te va a dar, ¿entiendes? Y en algún momento cuando creces, te rebelas de tus papás y te vas y haces lo que te da la gana. O sea, que quizás no crea una relación estable. Sí. Es ¿Qué tú crees? Pienso que es frágil, sí. Como que el miedo te trajo. Digo, tú llegaste por miedo, pero no te crea un fundamento para mantener una relación. En algún momento vas a perder el miedo por la espera de no ver una promesa, de que no ver que Cristo venga y pues no vas a permanecer. Esa relación tiene que avanzar, tiene que trascender. Pero también tiene que haber una madurez de parte de esa persona cuando llega al evangelio, que tiene que escudriñar la palabra, leer la palabra, saber cuándo son los tiempos. Y en adición, también creo que esa parte es necesaria porque hay personas que son cabeciduros y van a llegar por esa manera de predicar ese evangelio, ¿sabes? Con ese temor. Y hay personas que si tú le predicas de amor no van a llegar porque como que, ay, ya vienen ellos con el peace and love, porque eso es lo que piensan, ¿sabes? Hay gente que te va a llegar porque una suena un herramienta. poco rudo y hay gente que te va a llegar por el expresar el amor. Y la gente ahora mismo está bien sensible, como que bien, como que, ay, eso me ofendió, ese mensaje. Ahora todo es como que algún mensaje que guste. En mi vida personal yo no uso mucho, o sea, cuando estoy tú a tú con compañeros o cosas así, yo no uso mucho el infierno. No me gusta. O sea, siento que lo aleja más. Trato de usar otras vías. Sí, yo creo... Ahora el mensaje ¿Qué? no debe cambiar tampoco, ¿verdad? No, negativo. Y ese miedo tampoco nunca se va del todo. Yo he puesto que todos aquí, algún momento, sienten quizás algún temor de tengo que hacer las cosas bien porque no me quiero perder. Claro. Yo no lo siento. Tú Bueno, quizás lo sientes. el temor es el Cuan- principio de la cuando viene- sabiduría y eso me lleva a cuan- querer hacer las cosas bien. Cuando viene el pecado, somos pecadores todos. Y en algún momento dado, ¿sabes? Cuando tú haces el mistake, tú dices como que, ay, espérate, déjame corregir esto. Y lo que por lo menos a mí es como que, Anet, contrólate porque no, ¿sabes? Sí, pero Esto eso te puede no alejar. te da el hecho, por lo menos en mi mente no funciona como que me da, me voy a perder, ¿entiendes? Como usted explica, no, me quitaste el regalo, me lo volviste a dar, me lo quitaste, me lo volviste a dar. Yo siento que Pero la soy mente del salvo. ser humano funciona así, aunque no lo queramos ver. Aún estando en pecado, yo siento que estando en pecado feo, yo siento que no he perdido mi salvación. Sí sé que estoy haciendo las cosas mal, pero no siento que... Se metió un tema. A mí, pero- No. porque es que la gente viene a Jesús por varias razones. Tiene una situación, Ujú. está triste, quiere soluciones o tiene miedo. Muy pocos llegan porque simplemente lo aman, porque no lo han conocido. Llegan por varias razones menos porque simplemente lo aman.
Lo aprenden a amar cuando empiezan a conocer de sus grandezas y de lo que ven, pero no todos llegan porque sí. Llegan por las razones incorrectas o por situaciones. Yo creo que ¿verdad? No voy a entrar el tema de que Dani trajo ahora, eso lo vamos a hacer para otro podcast, definitivo. Yo creo que por ejemplo, las generaciones pasadas predicaron, arrepiéntete y te convierte, te vas a quemar en el lago de fuego de azufre, etcétera. Y eso en manadas corría la gente. Y todavía ese mensaje se tiene que predicar para el perdido en sentido de, vamos a hablar África, tribus por allá, ¿verdad? Que no conocen a Cristo, ese debe ser el mensaje. Y yo creo. Ahora, yo creo que ese mensaje no está funcionando en la actualidad para nosotros evangelizar. En un Puerto Rico, vamos a decir que todo el mundo ha escuchado de Cristo. Ujú. Hay vamos una a iglesia poner- en cada esquina. Ujú. Exactamente. ¿Por qué tú crees que no funciona el mensaje ahora mismo? El del infierno, el del El infierno. del infierno. Por eso, o sea, el no cuento del lobo. funciona porque ya la religiosidad y el legalismo ha afectado a una generación que se dio cuenta que la iglesia estaba predicando que Cristo venía y Cristo no ha venido, ¿ves? Yo estoy de acuerdo en esa postura, pero la gente que no cree, ¿verdad? Los incrédulos, etcétera, van a decir, eso es más de lo mismo. Entonces, si tú te fijas, y quiero entrar en este tema ya mismo, ¿cómo la iglesia entonces está predicando ahora? Pues si tú te ves que la iglesia está predicando más de amor, ¿ves? Dios te perdona, te acepta como eres. Esa es la predicación de ahora, pero no entremos ahí todavía. So, ¿ustedes creen que ese cambio, vamos a ponerlo de esa manera, que dio la iglesia, que ya no está haciendo esa predicación? Porque yo no he visto a nadie predicando, conviértete, arrepiéntete, Cristo viene pronto. Muy pocos predicadores están haciendo eso en un domingo o en una cruzada, vamos a ponerlo ahí. Quizás aquí en Puerto Rico, en Latinoamérica, en Estados Unidos, no se están dando esos llamados, como ustedes lo ven. Es que no atrae, eso no atrae. O Pero sea, es que no es que nos atraiga. está papi. bien, el mensaje sigue siendo el mismo, pero tú lo tienes que disfrazar. Pero es que, Yo- ¿por qué vamos a disfrazar el mensaje? No, yo lo que pienso es que no es el mensaje, era la persona, estaba lleno del Espíritu Santo, esa persona ayunada, es un general de la fe. Pero está hablando de Gille, nosotros Por estamos eso, hablando en general. El mensaje como tal, sí. estamos hablando del presente, El la mensaje actualidad. uno lo puede llevar de diferentes maneras, pero es uno, si está lleno del Espíritu Santo, porque quien convence del Espíritu Santo no somos nosotros. Yo te puedo llevar el mensaje, ¿verdad? Pero si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, pues no te voy a convencer yo, quien te convence del Espíritu Santo. También es el delivery, cómo tú das el mensaje. Por lo menos a mí no me gusta que me estén gritando, ¿sabes? ¡Ay, te vas para el infierno! Me paro y me voy. Sí, pero es que... No, pero... ok. Pero yo no creo que él Ah. te lo Papá, hablaba a Rey le personalmente gusta, así. lo Pero, que le gritan. pero vamos a establecer el punto. Es que lo Tanto hay, al lo garete. hay. Vamos a establecer- No, es que lo Ya, hay. Mira. Yo, No, pero- hay quien te grita y que te dice, te vas para el infierno. Inclusive te juzgan de verte. A veces no hay discernimiento y tiran la palabra y te juzgan. Ajá. Y a veces tú llegas a una iglesia nueva por ir y vas a otra y te están ahí masacrando porque esto, tienes que cambiar, bla, bla, bla. Y no saben Ajá. que tú vienes de otra iglesia, que tú eres cristiano, ¿entiendes? Claro. Es como que a mí, por lo menos en mi caso, no me gusta que me griten. Tengo a mi hermano Ajá. que en su caso, él llegó a la iglesia con una predicación así, ¿sabes? Le gustó que le dieran en la cara. Por eso no, Hablan fuera. tú piensas que no es el mensaje, es la forma en que lo El llevan. delivery, Ok, entiendo Sí. yo. No, y yo pienso que, ¿verdad? El tú a tú, ¿verdad? Yo no me lo imagino a él, ¿verdad? Yo no lo conocí. pero Espérate, yo no me estamos imagino hablando de Gille, no estamos hablando de Gille. Sí, sí, Estamos sí. hablando del De mensaje general. de arrepentimiento general, Sí, ¿verdad? sí. Yo, Yo tengo traigo a un Gille porque él lo traía, pero Gille es un general de Dios. Pero Sí. vamos a hablar... Gille estuvo en una época donde todo lo que se predicaba era eso. Era arrepiéntete, esto es del diablo, te vas a quemar, esto, lo otro, ¿verdad? Y es un general y sus prédicas, sus enseñanzas, no tan solo fue Yo eso. escucho todas las prédicas. Pero en general, la pregunta y algo que, ¿verdad? Que podemos centrarnos es primero, si eso se ha perdido, que yo entiendo que sí, se ha perdido, o si la iglesia entendió el balance correcto o qué es lo que está funcionando ahora para la salvación. Porque traemos varios puntos. Ustedes dijeron, mira, el temor puede ser el comienzo. Yo vengo por temor a no perderme y después desarrollo el amor. O dijeron, pues mira, hay gente que le gusta que le abren fuerte, que le diga te vas a morir. Entonces tenemos un montón de gente que llega a los pies de Cristo, pero luego se apartan cuando creen que Cristo no viene, cuando no hubo una regeneración, no hubo un cambio, un nuevo nacimiento. Se pierden porque vinieron por temor. Entonces, todos esos, yo creo que son aspectos que tenemos que evaluar. Rey, tú vas a decir algo. Yo pienso que no hay papi, espérate, yo pienso que no hay que disfrazar el mensaje. Yo pienso que
El mensaje de antes debe ser el mensaje de ahora. Ahora bien, el delivery, La manera. pues podemos Modificarlo. modificarlo, pero el mensaje no puede cambiar. Antes pasaba mucha gente a recibir salvación. Hoy día nadie está pasando al frente a buscar a reconciliarse, a buscarle a Dios. Están pasando por razones de oración. Eso es lo que tú veías, porque tú lo veías desde afuera, pero desde las gradas, no lo estás viendo interior. Lo hacían por miedo, ¿entiendes? Pero Ese- yo entiendo ese que es el punto. necesario, es necesario. Vámonos a la Biblia. Juan el Bautista, ¿cómo predicaba? Arrepiéntete. ¿Verdad? Ahora- Y Jesús, ¿cómo predicaba? Arrepiéntete también. Jesús habló más del infierno que todo el mundo. Exacto, pero ¿cómo? Arrepiéntete, pero con amor. O sea, no, Bueno, no en le gritaba a la ocasiones, gente. ocasiones. Sí, pero no se exaltaba. Él le predicaba de infierno, Sí, pero no él estamos predicó hablando de gritar, misericordia. sino del mensaje. Del mensaje. Del mensaje. El mensaje va a seguir siendo el Supongamos mismo. que el pastor está predicando y yo el domingo pasado predicó de un tema general y el que viene predicó en su misma forma de ser, pero con un mensaje de arrepiéntete y ven a los pies de Cristo. Pues si ese mensaje debe seguir ahora. Sí. Yo pienso que el mensaje ha cambiado porque hubo un momento que estaba tanto, ¿verdad?, de rajatabla, que no podía hacer esto, porque esto es pecado, que entonces cambiaron al otro extremo. Ah, Y eso. entonces los dos extremos es malo. No hay Es un malo balance. Como que haz lo que te dé la gana y como quiera Dios te ama y te va a salvar. Y también es malo como que todo está mal y te vas para el infierno. O sea, hay que estar en el medio. Yo pienso que la cosa está en que tratamos de acoplar el mensaje a lo que la gente Quiere escuchar. quiere escuchar o como la gente lo quiere recibir para que no se ofendan. Sí. Y pues ahí que hay una falla. O sea, Yo pienso que no es que no había, la verdad sigue siendo la misma, es que había menos cuestionamiento. ¿Entiendes? Ahora la gente se instruye más, la gente sabe más, la gente Es un tiene buen más punto acceso. So, que no es que la verdad ha cambiado, es que la gente ahora se cuestiona más y busca más. Y no, y pasaron años donde no vieron la supuesta venida de Cristo, ¿verdad? Que yo sé que va a venir. Amén. Pero ellos no lo vieron. Entonces, ese tipo, yo pienso, yo estoy en los dos puntos. Yo veo que tuvo una fuerte importancia para el evangelio porque trajo un montón de gente. Mucha de esa gente fue herida por la iglesia y ya no se congregan. Otros están con las canas sirviendo a Cristo y, ¿verdad? Y ¿Qué están pasa? perseverando. ¿Qué pasa con las canas? Mira, yo tengo la chiva, tranquila. Y tuvo como que sus pros y sus contras. Pero, por ejemplo, estamos Cristo, está con sus discípulos y le dice, mira, vayan ahora, predican a todo el mundo, etcétera, el evangelio, las buenas noticias. Y la buena noticia tuya es, arrepiéntanse, se van todos a quemar en el infierno. Vamos a ponerte este ejemplo, voy a poner este ejemplo a Rey. Yo estaba scrolleando así en TikTok y hay un muchacho con una bocina literalmente para el caserío hablando de arrepiéntanse, esto, lo otro, era un mensaje fuerte. ¿Tú crees que eso es efectivo? bueno, para alguien es ese mensaje. Alguien lo va a recibir. La gente, alguien tiene que ser impactado con ese mensaje. Porque no todo el mundo va a escuchar un mensaje suave. Hay gente que tiene un mensaje que le gusta hay diferentes iglesias, hay gente que escucha mensajes de diferentes maneras. Ahora, yo pienso pues que yo no soy ese tipo de persona que ese mensaje pues le impactaría. Otro tipo de mensaje sí me impactaría. Dios levantará a alguien con otro mensaje en el caserío, con otra bocina, que me hable un mensaje diferente. Yo le apago la bocina. Papi, pero es que Mira. Oye, tenemos al difícil. Hoy Dani se activó. Hoy está. Pero ese eres tú. Es que eso es que eso Es que tú no puedes en un menospreciar el caserío- mensaje por cómo lo digan. En un caserío eso puede ocasionar que sean dos toros, ¿me entiendes? Chocando. O sea, que puede ser más conflictivo que beneficioso. Pero no podemos decir que no viene de Dios. No se dice que no es de ¿Tú Dios, has visto pero... cuántos mensajes a veces salen que, ¿verdad? Asesinaron a alguien y meses antes le habían dado una palabra, salte de este camino que sabe que te va a llevar a la muerte, etcétera, etcétera. Y esa persona termina así. ¿Sabes? Dios en su soberanía usa a quien quiere, como quiere, con el mensaje que quiere y la voz que quiera. Pero Exacto. pues, no vamos a apagarle la bocina porque sí. Porque tú se la quieres apagar. Hay que predicar. Pero miren, yo creo que el mensaje de antes era un mensaje era un mensaje de urgencia. O sea, la gente reaccionaba rápido. ¿Por qué? Porque ¿quién se quiere quemar en el infierno? ¿Quién quiere perder la salvación? ¿Quién quiere morirse o sufrir eternamente? Nadie quiere hacer eso. Entonces, esa consistencia
en la iglesia en general, yo creo que trajo mucha gente. Y por eso era que tú veías los grandes, no voy a decir avivamiento porque eso es otra cosa, pero la gente, bueno, el avivamiento tiene que ver. Marcó un tiempo. Pero exactamente, eso marcó una temporada de unos evangelistas terribles, de mucha gente viniendo a Cristo. Y así como efectivo, yo no es que no esté de acuerdo con eso, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Creo que hubo mucha gente lastimada, mucha gente que salió de la iglesia, ¿verdad? Obviamente a más gente que llegó a Cristo, también más gente se quita. Esto es matemática pura. Y fueron marcadas y ahora están heridas por la iglesia, por el legalismo, por este concepto. Y ahora la iglesia se ha ido al otro extremo, que es lo que decía Bonal, y podemos entrar en ese tema. Suave, suave. Muy Exacto. suave. Porque está la parte de arrepiéntete, conviértete, Jesús te acepta como eres, ¿verdad? Sí. Liberal. Son libertinaje. Y Que te acepta como quiere. Es el uso excesivo de la libertad. Ese es un punto exacto, porque no es ven como estés y el Espíritu Eso Santo está va a hacer bien. la obra, sino quédate como estás. No, Eso eso está- tampoco está mal. No, Eso está mal. eso no. So, para entonces yo no cometer los errores que quizás cometieron nuestros antiguos, pero ahora le abro el paso a todo el mundo, a la comunidad, le abro el paso a esto, a lo otro, y no tengo una convicción de que realmente tienes que cambiar, te lo tengo que decir, ¿verdad? Claro. Porque estás en pecado. Oh, Sino que, mira, tranquilo, como no te pongo ese peso de que tienes que cambiar, pues la gente se queda así. Que ahora la gente no es la que tiene miedo. Ahora tiene miedo el que lleva el mensaje de cómo lo ¿De dice. cómo lo digo? Y eso es lamentable. Pero eso está mal, porque tú tienes una verdad Sí. que tienes que La palabra confronta y yo creo que si no utilizamos la palabra como está escrita, no va a llegar, porque la palabra hace su efecto, tiene poder, la palabra de Dios. Y es viva. Sí, y entonces eso hay que predicar la palabra como está escrita. Ah, Estadísticamente, yo pienso que hizo más daño. Hoy yo hice la tarea de preguntarle a un no cristiano. ¿Hoy? Sí, hoy mismo. Ok. A un compañero de trabajo. Yo le dije cómo él ve el infierno desde su perspectiva. Y fue más traumante. Él dice que cuando entraba a la iglesia, que él era católico, pero cuando era iglesia católica, él veía el Jesús crucificado, que todavía sigue crucificado, y eso los paniqueaba. So que es una cultura que se llenó más de miedo y hoy en día lo vemos en la rebeldía. Son más, se atreven a hacer cosas más contra la iglesia que antes. El respeto se perdió. Y es porque fueron marcados por esa se generación sienten pasada. heridos Se y, sienten y heridos, son responden heridas, con esa... con esa rebeldía. Ajá. Y hablando del tema, ¿verdad? Me vino a mente que a mí me preguntó un amigo, me dijo, y se lo comenté al pastor, me dice, si el cielo no existiera y el infierno no existiera, ¿aún tú seguirías a Jesús? Y nadie me había preguntado eso. Y yo creo que esa pregunta vino por eso. Porque a lo mejor él ha visto que mucha gente sigue a Jesús por miedo a irse al infierno. Y pues yo rápido, ¿verdad? Gracias a Dios, el Espíritu Santo, claro, porque me acordé, ¿verdad? Que realmente la salvación es por gracia. Ya la obra que Dios ha hecho en mí, ya es más que suficiente para yo estar agradecido y seguir a Jesús. Porque el fruto del Espíritu es algo que la salvación es por gracia, pero ya el fruto. Sí, la lo que hizo transformación. en ti. Sí, exacto. Ya con eso uno está tan agradecido que uno Que no hay quisiera manera volver para atrás. de no volver a Bueno, una cosa es, está bien. Y la gente que nos vea, tú puedes, llegaste a Jesús por miedo, fantástico. Lo importante es que llegaste, está bien. Ahora, ese sentimiento en algún momento tiene que cambiar, pues porque el miedo no te va a llevar a conocer más de Dios, a avanzar en tu vida. El miedo es un limitante. De hecho, el miedo ni siquiera es algo que provenga De Dios. de Dios. Estoy en desacuerdo. Papi, una El cosa es miedo. temor y una cosa es miedo. Yo pienso que el miedo es una herramienta para mantenerte salvo. No, Es una que la cosa palabra es dice temor. Si tú no tuvieras miedo de caminar por un precipicio, por un edificio, Pero eso estamos hablando de la calle. papi, pero de la calle es una metáfora. Si tú no tuvieras ese miedo, quizás de caminar por ahí, pues quizás tú no caminarías por ahí porque sientes ese miedo de saber que si te trepas aquí te vas a caer. So que yo pienso que el miedo es una herramienta que te cuida. Bueno, tú tienes razón en Exacto. eso.
Sí, ahora, una cosa es Hizo la tarea. Una cosa es el miedo, una cosa es tener temor de Dios. Tú estás aquí porque tú tienes temor de Dios. O tú le tienes miedo a Dios. Pero el temor es respeto. O sea, Por eso, Exacto. estamos hablando de ese tipo de miedo, ese tipo de temor. Una cosa es el miedo de yo no me voy a porque- trepar en el techo sin. ¿Sabes? es un ejemplo, papá. Bueno, pero. El perfecto amor echa fuera todo temor. Exacto. Primera de Juan es 4. Es claramente, yo creo que lo utilizamos para 20 cosas, pero lo que está diciendo es que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, pero el temor a quién, el temor a Él. Exacto. No es que te quita el miedo por la noche cuando no Dios duermes. no quiere que permanezcas en miedo. Él no quiere, Exacto. exactamente. Porque ¿a qué padre hay que tenerle miedo? Ajá. Eso es pues, por eso en el principio dije que uno llega por miedo, pero cuando tú comienzas a crear esa relación con él, empiezas a conocerlo, porque es como yo conozco a mi esposo y yo no puedo decir inmediatamente, ay, lo amo, ¿sabes? Eso fue un proceso. Es lo que te para- vas abriendo. Exacto, nos vamos comunicando, vamos hablando, vamos conversando y luego pues eso se va dando. Es la Y yo onda. entiendo pues que uno llega con el temor de lo que te pasó, de la situación, etcétera, y luego mientras vas conociendo eso cambia. Y ahí pues existe el Claro, amor. como Conoces ¿has ese visto los amor. videitos estos que encuentran un perrito lastimado de hace mucho tiempo maltratado y la gente está Ay, acercando y pasa sí. la manita? Pues más o menos yo lo veo así. Pues como que hasta que no coge confianza de que tú no vas a volverlo a lastimar, lo vas a herir, pues Dios quiere que tú no lo sigas por miedo o temor. Dios quiere demostrarte que la única forma de que tú puedes ser formado es que tú conozcas su amor, que tú abras tu corazón a su amor que va a transformar todas las cosas y que Él no tiene ninguna necesidad de lastimarte, sino de transformarte. Tú trajiste un ejemplo chévere, De un perrito. el perrito, O sea, exacto. yo no traje el ejemplo de la pizza, traje el ejemplo del perro. ¿Qué raza eres? Un terrier. Ah, no me entiendo. Ah. Corta producción. Rey. Mira. Ay, Dios Rey mío. trae un tema, un punto interesante, y es ese perrito que está lastimado, que la gente lo ha lastimado, que no quiere acercarse a nadie. Y cuando tú te le vas a acercar, él piensa que tú le vas a hacer daño. Así está mucha gente hoy con el lastimado. evangelio pasado. Y no tan solo no estoy hablando de los predicadores del fuego, Con el mensaje. estoy hablando también de predicadores y ministros que laceraron su identidad, ¿verdad? Por vivir esclavizado. Es lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En cuanto a la ley. Existe todavía mucha gente herida por la iglesia. Un montón de gente todavía. Y la realidad, ni siquiera no hablemos de que es culpa de la iglesia, hablemos que es culpa de la persona que no supo manejar su lenguaje, su vocabulario, la forma de expresar lo que Dios puso en su corazón. Y simplemente a veces lastiman a la gente por querer resaltar en público. Así, Jesús se lo dijo a los fariseos. Jesús le dijo, lo que dicen está bien, lo que predican está bien, pero no lo aplican, no lo viven. oye, José, O sea, sepulcros que- blanqueados. Por afuera son una cosa y por dentro son otra. Entonces, Jesús está diciendo otras palabras. Lo que predica, quizás va a acordar la palabra, pero de la abundancia del corazón abra la boca. Y lo que está en tu interior es lo que vas a ir a la otra persona. La vas a lastimar porque no estás aplicando el mensaje en tu vida. Ahora, está una cosa es el miedo. Que la gente no viene... Estamos hablando de que la gente sigue a Jesús por amor o por miedo a perderse. O por beneficio. O por beneficio. Y hay mucha gente que me atrevería a decir que quizás superaron el miedo de la iglesia, pero ya no buscan a Dios porque tengan miedo por amor, sino que siguen permanente porque ahora lo que lo hace permanecer es el beneficio que escuchan de una palabra, o el beneficio que escuchan del mensaje, o el beneficio que escuchan de la otra cosa. Entonces ya cambiaron del miedo y pasaron al amor, ahora pasaron el beneficio. Y ahí caemos lo que ya estamos, Y lo que estamos en la la- iglesia. Sí. Seguimos Sí. en el mismo, seguimos en la misma línea porque todavía no han creado un fundamento. No, se fundamentaron primero en el miedo y ahora en el beneficio. Y Jesús les dijo a los que les multiplicó los panes y los peces que dijeron, ustedes ni me buscan porque quieran estar conmigo, porque me amen, me buscan por lo que vieron que fui yo capaz de hacer y porque yo los multipliqué los panes y los peces. Entonces ahora tú ves que la gente llena las iglesias, llena los lugares, llena los eventos y dice, hoy es el culto de los milagros, hoy es el culto de la palabra profética para tu vida. Entonces empiezan a la gente a acostumbrarla a un beneficio. Ven porque te voy a dar un milagro. Es un intercambio de cosas. Caemos ahí a nosotros mismos. O sea, quizás yo mismo puedo decir, pues no voy a tratar de portarme bien porque quizás tengo un podcast por la tarde. Cambiaron el mensaje, ya no es el miedo, ahora es otra cosa. que no quiero pecar para que entonces todo me vaya bien el podcast. Entonces estás buscando un beneficio porque quieres tener una buena palabra, una prédica. No porque realmente quieres agradar a Dios, porque hay un Una posición, una responsabilidad. Sí, Eso es un punto. Pero ya eso es ego. Ya eso es como que querer resaltar la persona. Yo. sigue siendo el problema sigue siendo el delivery.
Lo que tú estás hablando. Ya ahora les predicaba para que tuvieran miedo, ahora les predico de otra cosa para que se mantengan. Pero no le crean un fundamento en donde busquen a Dios simplemente porque sí, porque lo aman, por lo que él hizo. Yo tengo una pregunta, pastor. ¿Qué es el infierno? O sea, o sea, ¿se puede describir? Sí, la Biblia influye, ¿verdad? Sobre ciertos atributos de lo que es un infierno. Básicamente, de que si es un lugar abajo, etcétera, pues nada, eso es debatible. Y hay 20 posturas sobre esto, pero sí, el cuento general es que o tienes la salvación y la vida eterna con Cristo, o tienes el sufrimiento eterno en el infierno, que es, que es vivir en dolor, vivir en queriéndote morir pero no puedes, con una angustia, etcétera. Eso es lo, ¿verdad? Hay gente que piensa que no existe el infierno, que el Y hay- infierno es lo que estamos viviendo ahora. Sí, eso mucha Exacto, gente lo dice. exacto. Y puedo hacer otra pregunta. ¿Se le debe a un niño enseñar lo que es el infierno? O sea, se le debe... Pastor, perdón, pastor. Bueno, el podcast de las preguntas viene por ahí. Papi, pues espera para el próximo. Ah, pues yo espero. Dale, tira. No, pues, o sea, ¿se debe meter ese miedo a un niño desde No, pequeño? yo pienso que no. Yo creo que el evangelio tiene más poder cuando se predica desde la identidad de Cristo y lo que Cristo hizo, que meterte miedo porque te vas a quemar en el infierno. ¿Cuál reacciona más? Pues claro, si yo te pregunto a ti y te digo, si tú murieras hoy, ¿para dónde irías? ¿Para el cielo o para el infierno? Esos son los Sí. folletos que uno ve en la calle. Exacto, si yo te pregunto eso te va a chocar a ti más, que yo te voy a decir, Cristo te ama y dio su vida por ti. Versus si te pregunto, si tú te mueres hoy, ¿para dónde vas? Más confrontativo. Es más confrontativo. Choca más el de si vas para el cielo o el infierno. Exacto. por miedo. Y te lleva a tomar acción versus si yo te digo, tú sabes que Cristo murió por ti porque te ama. Y todavía lo hacemos. Los predicadores lo hacen. Ya terminé el mensaje. Ahora dice, ahora pregúntate, si no pasaste al frente. Eso es tiradera, papi. No, dicen, si tú estás bien con Dios ahora mismo y si te sales de este culto, ¿te irías al cielo o al infierno? Si Bueno, es nos así, vamos pasa todos para el cielo, ¿verdad? yo lo hice los otros días, papi. Mi primera vez. No, pero yo no sabía eso. Pero que todavía se hace. No, pero no es malo, No, pastor, es bueno, no es bueno. malo. Es una confirmación. Cuando tú- Todavía se hace porque tú dices, quieres llevar a la gente a pensar, estaré bien con Dios, quiero salir bien de aquí. Pues tú lo haces, yo lo Es que es hago. importante. Ese llamado es importante también. Yo lo hago, hacerlo. sientes que estás Y bien con Dios. confrontarlo. Si sales de aquí, pues tener un accidente. Yo conozco gente que se bautizó un día y salió de ahí y se mató en un accidente. So, la pregunta es, ¿estás bien? ¿Quieres salir bien? ¿Tú quieres asegurarte que las personas que salgan de ese servicio salgan reconciliadas válido. con Dios? ¿Ah? 100%. Entonces, te voy a decir algo, para No. ir cerrando esa parte, porque Yo lo único que voy a decir Vale. es que si el infierno hace el calor que hacía hoy, yo no quiero ir para allá. ya estamos probando un poco eso. No quiero ir para allá. no. No me interesa. So, entre lo que he podido recoger de ustedes, menos de Rey, es, El hereje. entendíamos que, bueno, tú estás luchando con Rey por eso. Entendemos que la predicación de antes era más efectiva en el sentido de que llamaba más gente a arrepentimiento rápido a correr a los pies de Cristo. Ah, el pastor lo dice porque yo todavía pienso que debe seguir el mismo Sí, sí, mensaje. sí. Ah, pues yo soy de esa No, línea. no, pero no van. Pero yo no lo hago. Pero más sin embargo, es mi Rey no lo hace. es mi, Que es lo mi línea, necesita. mi fundamento. No, y yo no estoy diciendo que esté mal. Yo creo en eso, pero ahora te voy a dar mi postura en cuanto a eso. Entonces, eso atraía gente corriendo, traía apretaban el botón del pánico rápido, tengo que arrepentirme de esto y lo otro. Trajo mucha gente a los pies de Cristo. Hay veces que la iglesia no supo manejar la gente, ¿verdad? El crecimiento, etcétera. Mucha gente herida por los dogmas, por las leyes, ¿verdad? Se le puso un peso, es lo que estábamos hablando de la ley. Se le puso un peso a la gente y la gente ahora no cree, mucha gente herida. Bueno, en Puerto Rico, todo el mundo conoce o ha Alguien. escuchado de Jesús o su familia es cristiana de algún lado. Tú los ves en la disco, en el pop, y tú le preguntas, sí, mi mamá es cristiana, sí, yo he ido a la iglesia, sí, mira, yo soy católico. Sí, que en Puerto Rico todo el mundo, pero ¿por qué viene a tu punto, ¿por qué no estás en la iglesia? Y no estás en la iglesia, como tú dices, porque alguien lo hirió o porque no dimos buen ejemplo o lo que sea. Así que yo pienso que ese evangelio que se predicaba antes era un evangelio que traía a la gente, pero su desventaja era esa, que la gente no venía por convicción, venía por miedo a no perderse. Y si tú no lo desarrollabas,
el discipulado, que es tan importante. Por eso muchos evangelistas antes eran inefectivos, porque hacían unas grandes cruzadas, pero después no había iglesia Nos que dejaban discipulara a solos, esa gente. Entonces, vivimos esa etapa, mucho avivamiento, mucho evangelismo, mucha gente convirtiéndose a Cristo. Ahora, ven cómo estés, ves que está bien, y quédate como estés. Jesucristo te quiere como sea, como tú eres, etcétera, ¿verdad? No hay un sentido de prédica. Ahora mismo, en el 2026, ¿ustedes entienden que el mensaje se ha ablandado un poco? Sí. Yo pienso que sí. Ya, yo he escuchado a gente Más no motivacional. cristiana, no cristiana decir, si predicaran como predicaban los tiempos de Gillo, fulano, ahora todo es esto. La misma gente como critica lo de ahora y prefiere lo de Pero antes. es que los Pero no lo entiendo los porque no después la semana cristianos que viene quieren ser están más criticando cristianos. lo otro. ¿De qué? Que los no cristianos quieren ser más cristianos que los cristianos. ¿Saben hasta más Biblia algunos? Sí, saben. Son No se creen que saben Biblia. influencers con ballenas, como el pastor dice. De momento pensé que le estaba... Señalando a Luis. Tenemos visita en el estudio hoy. Yo dije, "Diablo, tres". Bonal, ¿se ha ablandado o se ha bajado los niveles de intensidad en la predicación del evangelio en cuanto al pecado, en cuanto al infierno? Sí, se ha bajado. La predica está más blandita, está más suave. H, que tira era. Maybe es tu algoritmo porque a mí me salen a veces. Maybe es tu algoritmo porque a mí me salen. A ti te sale. Sí, a mí me salen. ¿Ya saben que suaves o...? No, fuertecita. Ajá. Sí, Fuertecita. A mí me gusta eso. Pues igual, a mí también me gusta que me confronte la palabra, porque si no, pues no siento que no crezco, si no me está confrontando la palabra. Si es todo bueno, todo está bueno, pues no, Un balance. Es un Porque balance. tampoco todo malo, ¿verdad? Un balance. Exacto. ¿Cuál es el estilo de predicar el pastor? Bueno, el pastor le enseña mucho. Eso que es difícil. Un maestro. Predica fuerte. Es maestro. Yo creo que espera, esto no va. Dale, habla. Pero yo creo que, ¿verdad? Usted es pastor. El pastor tiene que ser maestro, ¿verdad? Pero no necesariamente el maestro tiene que ser pastor. 100%. Todo pastor tiene que ser maestro. Pastor se tira sus predicas a veces. Hay veces a que veces yo sí. me A escondo y veces digo, viene "Ya, virado chaval". el pastor. A veces yo digo, Sí. ya, este vino virado. Virando mesa. Sí. No, pues es que yo creo en los balances. Todo, Y todo pastor, A mí tú me no vienes un gusta que me domingo para estar... confronte. ¿Ah? A mí me encanta que me confronte. Que yo me llegue a casa y yo diga, diache, yo creo que eso fue para mí. Arnaldo, que tú le dijiste, así, que me confronte. Sí, pero el punto es de... Nosotros como pastores tenemos que tener un balance. En sentido de que yo no puedo venir todos los domingos Las a visitas. meterle candela, ¿verdad? En términos del pecado. Yo creo que hay veces donde tú le puedes enseñar el camino sin decirle lo contrario. O sea, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que hay que ser sabios en todos los aspectos. Estratégico. Y estratégico, porque imagínate yo todos los domingos hablando de que te va a perder tú. No, y que hay mucha gente en diferentes niveles de madurez. No nos multiplicaríamos tampoco. Ujú. Porque No, entonces, ahora, yo pienso, y según el tema que estamos hablando, que hay demasiada iglesia predicando en el yoísmo. O sea, la persona se olvidan de Cristo, se olvidan del Espíritu Santo, del Padre, y se enfocan en qué tú vas a recibir. Estos son mensajes muy de ahora 2026, de que tú eres el centro del universo y que Motivacionales. exacto. Ahora te escoltan Entonces- y todo para llegar a predicar. ¿Qué? Te escoltan a la gente y todo para predicar y todo. Ajá. a predicar. Queridos pastores, le Yeah. hago un llamado a todos los pastores que ponen los videos en TikTok, en Instagram, desde que se bajan del carro, con que lo ¿En siguen serio? así, Ah, entrando eso hasta que no me cojan el micrófono a predicar. Es como si fuera así Eso va como, pa' un clip, como, Pato, como eso va pa' Michael un Flores clip. en la casa de los juegos que entran así. Queridos pastores, Hay que. que Jesús sea el centro de su vida y de su Amén. predicación, que Él sea el que se robe el escenario, como uno Amén, dice el sí. show, que Amén. Jesús sea el que reine. Que cuando se acabe tu prédica, digan, Jesús estuvo aquí versus el pastor X estuvo aquí. Yo creo que lamentablemente nos hemos ido por un sentido de alimentar el yo y la gente le gusta. Ujú. Pero también la gente contribuye a eso. La gente contribuye. Van al garete. Sí, y si la prédica te lleva a buscar a Dios, como que tú escuchaste la prédica y lo que quieres es ir al cuarto, encerrarte a buscar a Dios, pues es que... Funcionó. Sí. Hay un- Llegó Mira el mensaje. ejemplo de Catherine Llegó el Kuhlman. mensaje. Catherine Kuhlman no hacía esos espectáculos así. Ella salía de atrás del altar y entraba y ya.
No había mucho espectáculo. Era Dios y ya. So, ahora mismo estamos predicando demasiado de amor. ¿Qué ustedes creen de eso? Anet, Jesús es amor. Claro. Claro que es amor. ¿Qué tú crees ahora de cómo lo está viendo la gente en la calle? En términos de que tú ves gente que no se congrega, que no va a ninguna iglesia, que no sé ni quién creen, ni en sus posturas dogmáticas, pero dice que Dios lo ama. ¿Cómo tú ves eso? Pues yo creo que estamos en el blandengue, porque estamos, o sea, no hay el balance que estamos hablando. Y vuelvo y lo digo, y es necesario. A mí no me gusta, pero hay gente que necesita que le hablen fuerte, ¿sabe? Que la prédica les llegue. Perdóname. Me miraste mal, Dani te quiere vi, blandito y te Anet vi. quiere fuerte. Hablamos ahorita. No, sí, hay todo tipo de, somos diferentes todos Sí. y necesitamos esa diversidad de que a algunos va a llegar con la palabra fuerte y a algunos van a llegar con el amor, pero de que estamos hablando, ¿sabes? Dios es amor, la palabra lo dice, pero Él habló de todo, Él habló de misericordia, Él habló del infierno, Él habló de la gracia, ¿sabes? Y tenemos ese balance, tenemos que hablar de todo. No irnos solamente por la motivacional, que hay muchas iglesias que son motivacionales, y hablar de ese arrepentimiento que tenemos que tener con Cristo Jesús. Sí, yo creo que esto viene más de un corte evangélico. Vamos a hablar del pentecostal, bautista, son tienen sus cortes en términos de su prédica y cómo manejan esos temas. Yo creo que la iglesia independiente, los apostólicos, los proféticos, los de la paternidad, todo este corte independiente son los más que rayan por esa parte no denominacional, vamos a ponerlo así, que rayan de esa, vamos a ponerlo como con esa dinámica de centrar el mensaje más en la gente y más en los beneficios que puede tener la gente que acercar a la gente a Cristo. ¿Dónde está o sea, desde tu perspectiva de pastor, porque pues tienes una congregación donde tú te das cuenta cuando el mensaje no les agrada o les agrada o que tienes que pues, predicar de una forma, de otra? O sea, ¿a dónde tú te inclinas más? O sea, ¿qué tipo de balance tú creas para no perder la esencia, el fundamento, el mensaje de antes con el de ahora? Porque la iglesia predica de una manera antes y ahora predica de una manera ahora. Y que ves que te rechazan también. Porque Y rechazan el mensaje. Y se fueron los amén. No, porque uno cuando también, yo le hablo a una persona y tú sientes ese empujoncito como que no me hablen más. Usted debe sentir eso el triple. Sí, yo siempre he tratado de buscar el balance. Yo no he dejado de decirle a la gente cómo debe vivir y qué está bien y qué no está bien. Pero he buscado y siempre trato de buscar la manera más efectiva de que llegue el mensaje. Y, por ejemplo, yo estoy ahora trabajando mis redes sociales, por ejemplo. Lo empecé otra vez, nuevamente, a darle mis redes sociales por el enfoque de que quiero que la gente conozca lo que nosotros hacemos, conozca el mensaje de Cristo, ¿verdad? Y seguir evangelizando por esa dinámica. Me estoy dando cuenta que a nivel pastoral y a nivel de ministro, lo que más genera likes son mensajes emocionales. Los mensajes que hablan, el que te la hizo te la va a pagar, Dios te va a levantar y vas por encima y más allá, no te dejes, Dios tiene esto contigo. Esos son los mensajes que más generan atracción. Y así en las redes sociales, así mismo en la iglesia. Entonces, hay que enseñarle el balance. Sí, Dios o sea, literalmente la Biblia es abundante en promesas para sus hijos y para nosotros. Pero también tenemos que enseñarle a la gente la esencia. Porque ¿para qué tú quieres el milagro si tienes al hacedor de milagros? Y eso, mi visión como pastor es eso. Es llevarlos por eso yo predico en series, ¿verdad? Series de enseñanza, para que la iglesia aprenda primero cuál es la base del cristianismo, que es Jesucristo, su pasión por el Espíritu Santo, y lo demás viene. Así que, Amén. ¿verdad? Es difícil, pero yo siempre trato de tener un balance en todo lo que... Hay un versículo que dice, no se conformen a este siglo. ¿Sabemos ese versículo? Sí. O transformados, etc. Búscalo cosa es- primero antes de... No sé, creo que está en Timoteo o algo Vamos así. a buscar. Búscalo. Pero escucha, en lo que lo buscan, la diferencia, yo pienso que entre el mensaje de antes, Producción, ¿lo tiene?
Ah, bendito, pues para Bonar que... lo tiene, Bonar lo Por tiene. eso es que no se puede cambiar el mensaje, porque no caben antes te decían, dime los orden de la Biblia, Génesis, Éxodo, número... Mira, para allá, ni tú te lo sabes. Román. De- Exacto. Romanos 12:2. El problema del mensaje ahora es que nos estamos conformando con este siglo. El mensaje de antes era arrepiéntete. El mensaje de ahora es Dios te acepta tal y como eres, tranquilo, qué sé yo. O sea, estamos adaptando el mensaje A los tiempos. al pecado Ah, ok. para adaptar a recibir la gente, suavizándolo, aceptando cosas que no se aceptaban antes, para que de esa forma la gente llegue, permanezca. ¿No, no es verdad? Sí, no, Estamos está bien, adaptando está el mensaje bien, al pecado. está bien. ¿Estás de acuerdo? Te felicito. ¿La primera vez? ¿Estás de acuerdo conmigo? No, te lo estaba diciendo así de la boca para No, afuera. estás bien, te estoy escuchando. ¿No estamos adaptando el mensaje al pecado? ¿Que estamos adaptando el mensaje del pecado? Sí. Bueno. Como que sí, suavizando la cosa. Estamos suavizando para que se queden, pero no queremos decir... De la única forma que tú puedes cambiar es que te digas que estás mal. sí, exacto. No hay forma de que cambies si te dicen que estás bien, porque vas a pensar que estás en una buena postura. Entonces estamos cambiando el mensaje para dejarle saber a la gente, tranquilo, aguántate ahí, Dios te acepta tal y como eres. Pero no le damos urgencia para que cambien, sino que lo dejamos ahí, Dios te acepta tal y como que Dios trabaje contigo. Pero tiene que haber un mensaje que lo vaya dirigiendo, que lo vaya discipulando, que lo vaya enseñando a reconocer qué áreas están mal en su vida. Alguien tiene que decirle la verdad. Yo pienso que hay dos funciones, la parte de la predicación y la parte del discipulado. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Llega a tu iglesia un homosexual, Ujú. que son bienvenidos todos a la iglesia. Tú desde el púlpito, un domingo, vas a predicar que el ser homosexual es pecado. No, Porque tú quieres guardar. claro, y- eso se trabaja con la persona. Exactamente. So, yo creo que como pastores tenemos un rol de no es que no vamos a confrontar el pecado, pero hay que ser sabios. Claro. Porque tú conoces lo que está ocurriendo en la iglesia y tienes que tener cuidado. Por eso es que hay aspectos del tema de la predicación un poco blandita y de no. Porque tú sabes lo que está ocurriendo, y es lo que decía Ned, que tú puedes estar hablando desde el altar y pasa, y la gente decir, pero ¿y por qué el pastor está hablando de mi situación? Que nos ha pasado. Es verdad, es verdad. Yo le meto codazo a Arnaldo. Es tu culpa. Que es un poco, yo pienso que sí, como iglesia tenemos que hablar, o las prédicas tienen que ser, mira, Cristo es amor y acercar la gente más a Jesús y enseñar a vivir una vida de lo que es un cristiano desde el punto de vista de lo que pensamos, en lo que vivimos, cómo somos, cómo nos comportamos, todo eso, ¿verdad? Aparte de comunidad, aspectos de la vida, eso se predica. Ahora, el discipulado, nosotros enseñamos pues la oración y igual, pero en el discipulado hay unos aspectos que podemos ir más profundos, individual, ¿verdad? De ese concepto del uno a uno. Y también llevarlos a leer la palabra. Sí, la Porque palabra. ahí está todo, ahí está la confrontación, ahí está. Te hablan del dinero, ¿sabes? Están los balances. El dinero La en palabra. exceso, el amor al dinero es pecado. Pero tampoco es que bueno, Dios nos quiere Pecado. Pobreza. 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 Todo es un balance. Y la palabra lo dice todo. Ahí está clarito. Claro. Y está bien hablar de que Dios es amor, porque Dios es amor, pero también hay que hablar de que Dios es fuego consumidor. Y es un balance. Ujú. No irme en un extremo ni al otro, es un balance. Y hablar, ¿verdad? Como dice Anet, llevarlos a la palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra confronta. Claro. Y pues el Espíritu Santo hará la obra, ¿verdad? En cada uno. La Biblia dice, mira, que seamos mansos como paloma y astutos como serpiente. So, que yo me le meto en el corazón, astutamente. Después que yo te entro el corazón, le tiro la puñalada. Y no, pero es que es así, porque tú tienes que ser estratégico. Real, suena chiste, pero hay que ser estratégico. A la hora de tú saber hablar, tú tienes que saber meterte en su corazón, usar la sabiduría, el don que Dios te dio de sabiduría, saberlo usar, meterse en su corazón, y después que tú te metes en el corazón, pues ahí tú vas a ver la sabiduría. Y yo lo que entiendo es que No, pero no, Yo lo que- real, es Entendí real. ahora lo que quisiste ¿Entendiste? decir. Sí, No, lo que pasa es Lo que que al pasa es que principio esos son sonó- parábolas. Parábola. yo Vamos a meter un lío aquí. Yo lo que entiendo es que hay que pedirle al Espíritu Santo. Ay, perdón. A veces yo estoy hablando con alguien y yo estoy en mi mente hablando, Espíritu Santo, dame la sabiduría para expresarme y siento, ¿verdad? Como fluidamente hablo, pero yo sé que no soy yo, es que lo pedí. Mientras hablaba con la persona, le pedí al Espíritu Santo y
fluyeron las palabras, o me llegó el versículo y la hablé. Amén, amén. Porque realmente el Espíritu Santo es el que convence, hay que pedirle a Él y Él nos va a dirigir. Sí, yo creo que en ese concepto, ¿verdad? Es dirigirnos por la palabra y hablar la palabra. Siempre que hablamos la palabra es la que... Pero sí entiendo el punto de Dani que el Señor nos usa como vaso y tenemos que nosotros, ¿verdad? Saber y ser efectivos en nuestro lenguaje y cómo hablamos. Entonces, cómo nos acercamos a la gente, en qué momento. Y eso, Proverbios nos enseña sabiduría. Hay veces que hay que callar, hay veces que hay que hablar, etcétera. Pero sí entiendo a Dani el concepto de que tú no le hablas o le haces el acercamiento para salvación a todo el mundo de la misma manera, sino que consideramos al Espíritu Santo, consideramos las palabras y el conocimiento que tengo de esa persona para poder ser efectivo. Si tú a todo el mundo le dices arrepiéntete o te vas para el infierno, hay gente que te va a hablar malo, hay gente que te van a sacar, y hay otras personas que te van a aceptar. Mira, ¿verdad? Proverbio dice que un saludo alegre en voz alta temprano en la mañana será considerado como una maldición. Yes. So que hasta que tú Cuando yo leí ese proverbio me chocó. aunque tú uses la palabra de Dios y tú la uses de una mala manera, ya sea gritándole, ya sea llevándola mal, va a ser vista mal como quiera, aunque sea palabra de Dios. Ya, che, Dani, de verdad que... Bien Vamos a dar un profundo, aplauso a Dani, vamos a dar un aplauso a Dani. Gloria es de Jesucristo. ¡Aleluya! Oye, dame El de la cinco. parábola. Ese vuelve ese eslogan, si eres rapero o algo así. De la Por parábola. eso, lo Mira, tengo editaste tres, ahí. tengo tres No te dejaste, preguntas. no cogiste la gloria. Ahí va. Hice mi tarea, tengo tres preguntas. Ahí va. Voy a tirarle la primera pregunta a Dani. Tira, papi, Mira. tira. La primera pregunta va a ser, Dani, ven. ok, ¿el temor de Dios desapareció o se dejó de predicar? El temor de Dios desapareció, se Por dejó Dios, de predicar. exacto. Se dejó de predicar. Se dejó de predicar ya. No, yo quiero más respuesta. Que abunde. No, se dejó de predicar, sí, porque no. ¿Por qué, no se te ha enseñado- ¿Por qué se dejó de predicar? El temor igual a respeto. A Dios se dejó de predicar porque no hemos enseñado a respetarlo, hemos infundido miedo. En vez de temor, o sea, respeto, hemos confundido el temor con miedo, pero en verdad el temor es respeto a Dios, saber respetar las cosas de Dios. ¿Abundo más? El principio es la sabiduría para el O sea, pero temor tú ahora a mismo- Dios. Bueno, sean sinceros. Dásela a Bonal. Sí, zumba. Todos sentimos... Dame la Biblia. ¿Alguien todavía siente como que miedo a perderse? En algún No, momento yo de su pues vida, no. No. ¿Tú sientes? siento. No. ¿No? ¿Tú? No, yo no. ¿Y tú? No, como Y, dice ahorita, mi si, miedo. y si siento ese miedo, corro a donde tengo que No, correr. mi miedo es que a quedarme él, igual pero y no no. cumplir el propósito. Pero no Realmente te- O ese sea, es el miedo que- desapareció. Pero cuando llegamos por miedo. Sí. Yo sí. ¿Tú llegaste por miedo? Yo no llegué por miedo. ¿Por qué tú llegaste? Cuando Yo- llegaste... Por Ah, problema. Porque Yo- no yo- habíamos- por es- problema. porque ese es otro punto que podemos traer, exacto. Yo no llegué el infierno o el cielo, yo llegué, tengo un problema matrimonial, Obligado. y me están pidiendo que vaya, yo voy, allí Obligado. conocí el amor de Jesús y me fui por ahí. Se fue lo que Dios utilizó. Lo que Dios aprovechó. Porque Exacto. Bueno, en serio. yo no llegué por miedo, llegué por una visita que hice. Y la Pero ¿por predicación qué me llevó al decidiste temor. ¿Por qué decidiste visitar? ¿Ah? ¿Por qué decidiste visitar? ¿Por qué decidí visitar? alguna situación? Me había alejado de la iglesia, Ah. estaba a lo loco, y entonces por una visita que hicimos... Limpiándote por dentro. Evangelizando. Ya conocemos Ya no- las historias. Déjeme quieta. Ah. No, por una visita que hice a la iglesia, obviamente la palabra te va llevando y te va llevando y tú vas diciendo contra, tengo que ir modificando, tengo que ir cambiando, esto está mal, y tú vas a empezar a sentir ese temor. Pero después todo cambió. Ahora de verdad siento esa tranquilidad de que cuando pase lo que tenga que pasar, sea ahora o sea cuando Cristo venga, yo voy a estar con Él. Esa paz la tengo. Segunda pregunta. Zumba. Anet, Pero espérate, no es un concepto de que, porque yo sé que se va a levantar alguien, hay que tener temor, o sea, es que cuando tú cambias tu vida por completo y el Espíritu Santo hace una regeneración, tú te das cuenta que ya tú odias el pecado, tú no quieres tu vida. Y esa es la confirmación de que tú vas camino a una salvación, Amén. porque ya el pecado, aunque pecamos y miramos caemos. mal a alguien, hacemos algo, un pensamiento, pero nuestra vida siempre hay arrepentimiento y segundo, que no queremos esa vida. Entonces, Amén. eso es... Y no sé ya- si les pasa así, cuando cometen ese pecado, como que, ay, ¿qué hice? ¿Sabes? Sí. Ese, el Es real, Espíritu Luis, Santo te real, está exacto. orgullendo, ¿me entiendes? Amén. segunda pregunta, Anet. ¿Cómo sería la iglesia de ahora si recuperara el temor y la santidad de antes?
sería la iglesia ahora? Ajá. Si recuperáramos el temor que teníamos y el respeto que teníamos por la palabra, por la forma de predicarlo, como antes. Bueno, pero es que yo te puedo hablar por mi persona. Yo siento ese respeto por la palabra, yo siento ese Pero temor. pero viendo lo que está pasando alrededor de toda la iglesia, área eclesiástica y Es que yo estoy viendo de todo. Estoy viendo los que sí respetan la palabra, estoy viendo los predicadores de Facebook que tiran algunas cosas medias locas, ¿me entiendes? Pero sí yo veo que hay gente que tiene el temor de Dios, ¿sabes? Hay gente que respeta a Dios, hay gente que quiere vivir una vida en Cristo. Y antes también se veía gente que no le interesaba. ¿Sabes? En el camino vas a ver de todo. De hecho, lo No- respetan más a veces cuando, o sea, los cristianos que ya tienen confianza con Dios, a veces ni lo respetan alguien más de afuera O los nuevos. por el temor, o los nuevos. yo me que he percatado alguien- de eso, como que la gente de afuera respeta más que los de adentro, a veces como que se le ha perdido el respeto. Hay gente que se te han dice, familiarizado. hay gente que te dice, Acho, no, yo no voy para la iglesia porque es que se va a caer el techo, yo no voy para allá porque yo le tengo temor a Dios, yo no voy para allá porque es que de No, yo voy cuando verdad esté bien. yo respeto, yo estoy en pecado. Hay gente que me ha dicho eso. Sí, sí, sí. Sí. Pastor, pregunta para que dejar fluir ahí. Mira, Llevamos como 2 horas de podcast. dice, nada, fíjate, que escuchen. concluyendo. Vamos concluyendo. Pero mira, es- eh, ¿qué tiene más influencia hoy en la iglesia? ¿El Espíritu Santo o que las iglesias están siguiendo más las tendencias? En la iglesia, volvemos. Yo sí tengo que hacer distinción porque yo creo que hay muchas iglesias que todavía siguen un poco en el legalismo, pero tipo sana doctrina, full enfocada. Pero hay iglesias más no denominacionales, etcétera, que las tendencias. Están a lo loco. La tendencia, sí, ahí. Mano, cuando tú estudias la iglesia primitiva, qué ocurría en la iglesia primitiva, cómo se predicaba, etcétera, y ves la predicación ahora, ves los sermones de ahora, ves lo que ocurre en las reuniones de ahora, de muchas iglesias, pues te das cuenta que quizás hay una ausencia del Espíritu Santo definitivo. Y hablando de eso, ¿verdad? Y más, hay una iglesia con menos espíritu, pero con más psicología. Eso yo iba a hablar. ¿Cuáles son esas iglesias? Como que... no, no, pero no. Oye, tienes que cuidar a nuestro No, pastor. no, hombre, yo digo, ¿cómo tú para que la gente sepa, cómo identificamos una iglesia que está guiada por el Espíritu o por la psicología? Eso es bien sencillo. Analiza su mensaje. Es Si bruto. te habla de pecado, si te habla de Cristo, si te habla del Espíritu Santo. Hay iglesias, Rey, que ni mencionan el Espíritu Santo. Hay personas que ni mencionan a Jesús. Hay mega iglesias que lo que te hablan es motivación. Entonces, cuando tú analizas el mensaje, a quien te dirige el mensaje, pues te vas a dar cuenta si te dirige a todo tuyo o te dirige a Cristo. Sí. Filtrarlo por la palabra. Y hablando, ¿verdad?, de cómo predicaba la iglesia de antes versus la iglesia de ahora, ¿verdad?, yo opino que antes, si vamos a la Biblia y vemos la iglesia apostólica, ellos le daban mucho énfasis al bautismo del Espíritu Santo. Y yo pues, como lo veo ahora, no es que no se le dé énfasis, se habla, pero es más individual. Yo lo veo así como que, bueno, aunque siempre ha sido individual, porque uno tiene que buscarlo, ¿verdad? Anhelarlo. Pero vemos a Pablo cuando fue para la iglesia de Éfeso, que había unos discípulos que se habían convertido y les preguntó, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y yo, ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. Y le daban énfasis a eso, ¿verdad? La iglesia apostólica. Y yo siento que se le ha quitado el énfasis a buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué tú piensas, pastor? 100%. Yo pienso que hay iglesias que no hablan del Espíritu Santo. Y no es que en Estados Unidos, y lo vemos más en Estados Unidos, muchas mega iglesias, su enfoque es en Jesús y está bien, perfecto, Jesucristo. Pero también Cristo nos dejó el Espíritu Santo. Amén. Y Cristo dice, te dejo uno igual a Él. O sea, la palabra que usa en el hebreo es una, y que es alguien igual a Cristo. O sea, que es importante, es una persona relevante. Y yo creo que la iglesia que no habla del Espíritu Santo, no lleva a la gente a conocer el Espíritu Santo, se pierde un montón. Porque ¿de quién son los frutos del Espíritu? ¿De quiénes son los dones del Espíritu? ¿Quién los da? Pues el Espíritu Santo. Pues entonces, si tú no hablas del Espíritu, si no tienes el bautismo, que yo considero que es algo después de la conversión, como bíblicamente lo está diciendo, los apóstoles le imponían las manos inclusive a la gente. Realmente estamos una iglesia con la pierna coja, que no cumple el propósito final de realmente llevar a la gente al arrepentimiento. Y vemos quizás una iglesia llena de gente, pero que no cambia. Y
Pastor, ¿cómo nosotros como iglesia podemos llevar a los miembros a que sean bautizados con el Espíritu Santo? ¿Crees que a veces uno, ¿verdad? Como ministro, ¿verdad? No le habla del bautismo para no presionarlo. Pero del bautismo del Espíritu. Del Espíritu no de Santo. Sí, Sí, siento ¿verdad? que no se predica eso como que para no presionarlo. No, yo pienso que es una experiencia personal de cada creyente y es algo que el Espíritu Santo hace con quien Él quiere y cuando quiere. En mi caso, por ejemplo, cuando yo me convierto, una vez tú te conviertes, está el Espíritu Santo, pero que te va a ayudar a hacer esos cambios que tú necesitas. Pero como que la llenura del Espíritu Santo es un acontecimiento luego Varía por que persona. lo tiene que anhelar la persona, Lo porque el tiene que Espíritu hacer. Santo tiene voluntad. Sí. Entonces, antes, si tú veías, los apóstoles oraban, y yo puedo orar, Padre, llénalo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es quien decide. Exacto. En el comienzo de la iglesia era otro tema, porque necesitaba el Espíritu Santo para comenzar la iglesia. Ahora la iglesia ha ocurrido Pero o antes, sea, antes ellos lo recibían bien rápido. Sí. ¿Qué cambia ahora? Pues yo me convertí en el 2012 o 13 y no fue hasta el 2015 que yo tuve, o sea, yo estaba cambiando, pero hasta que yo tuve que yo fui lleno del Espíritu Santo, con el don de lengua y todo eso, pasaron 2 y 3 años. Wow. Pero ¿Tú crees que pas- todos tienen que hablar en lengua para tener el don del Espíritu Santo? yo no me meto Yo en ese sigo tema. buscándolo, te soy No, no, sincero. no. Yo No, sigo Yo entiendo que claro no. que no. No, pero yo fui lleno por eso mismo, porque yo me apasioné por buscar eso, porque Amén. yo estaba leyendo un libro de Guillermo Maldonado, se llama Encuentro Divino con el Espíritu Santo, y yo me interesé en su persona, empecé a profundizar en eso, y de momento en un culto, de momento sucedió, pero porque me interesé, mientras estaba distraído en otra cosa, no pasaba. Lo voy a escribir, el encuentro divino con el Espíritu Santo, porque eso es lo que yo estoy anhelando. No, pero espérate, no vayamos a cortemos. Vamos, de producción, tenemos de producción ahí dormido, vete, que tiene que trabajar mañana. Ay, disculpa. producción. Producción. Te puedes ir, espérate. te damos el break, aquí queremos seguir hablando. Concluye, pastor. No, seguimos, pero... Entra a las 5 de la mañana. No, tenemos que ir cortando. Bueno, Bueno, pues vamos. yo creo que este ha sido uno de los podcasts y los episodios más Fluido. espontáneos y fluidos que hemos tenido en la Espontáneo. conversación. Para ir cerrando, ¿verdad? Y cada cual puede dar su punto de partida o su despedida en ese sentido y cerrar el tema. Yo pienso que la iglesia de antaño, ¿verdad? Hace unos años atrás predicaba mucho de arrepentimiento, mucho del infierno y trajo mucha gente a los pies de Cristo, también dañó mucha gente que está ahora mismo, y no digo la iglesia, digo las personas, igual que tú, hubo gente que falló por el peso de la doctrina. Y ahora nosotros tenemos que ir con amor a buscarla. Pero entonces tenemos la iglesia tradicional, la iglesia de esta temporada, que es demasiado de amor y no corrige. Entonces yo creo que tiene que haber un balance en la iglesia de hoy, que sus sermones sean balanceados, donde la gente entienda que es pecadora, no que se lo merece todo, la gente es pecadora y necesita al Espíritu Santo, necesita a Cristo, su salvación, y que no es merecedora de todo. O sea, dichosos los que padecen por el Evangelio. Y hay que, como decía el apóstol Pablo, yo he sabido tener y he sabido no tener nada. Tenemos que contestarnos y trabajar, claro está. Pero nada, yo creo que el mensaje debe ser balanceado, que la gente aprenda a amar a Jesús. Yo creo que el amor debe ser la prioridad nuestra. Predicar amor, pero un amor de verdad, no un amor que no te cambia. Rey. Mira, con relación a cómo buscamos a Dios, no está mal la forma en la que comenzamos a buscarlo, porque todos desconocíamos cómo buscarlo, sino que va a estar mal la forma en la que seguimos buscándolo o la forma en la que llevamos esa relación con Dios. Tenemos que trascender en entender que Dios simplemente quiere lo mejor para nosotros, que es amor y que no hay necesidad de permanecer en miedo. Al contrario, el miedo nos va a limitar a poder crecer, a poder avanzar, a poder seguir en nuestra relación con Dios. Pero tenemos que simplemente no enfocarnos tanto en ver qué tipo de mensaje hay, sino qué yo necesito de parte de Dios para mi vida y qué área necesito transformar, pero no simplemente cuestionar los mensajes de las personas, porque cada cual tiene un mensaje diferente. Digo, el mensaje debe ser el mismo. Lo que no podemos enfocarnos en cómo nos llevan el mensaje, sino escoger lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Pero si nos quedamos pendientes, ay, no me gustó cómo predicó, no me gustó, pues nunca vamos a ser transformados, ¿sabes? Tenemos que pasar esa página.
¿no? Y algo que yo pienso que todo el mundo tiene en común, sea cristiano o no sea cristiano, es que todos queremos estar bien y queremos tener éxito. Y tú que me escuchas, ¿verdad? En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice, Dios te dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, que son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Todos esperamos un fin, ¿verdad? Al fin todos queremos tener éxito y que nos vaya bien. Amén. Pero los planes de Dios son más grandes y pues uno debe confiar, ¿verdad? En que por encima de nuestros planes, los planes que Dios diseñó para ti son perfectos y te va a dar el fin que tú esperas, que es un fin de éxito, de bien Y de salvación. y de salvación y vida eterna. Amén. 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 Mensaje de cierre. ¿Un mensaje? Nada, yo lo que les tengo que decir es que hay un Cristo te ama, el mensaje de amor. Por lo menos ese es el Mira, mensaje. señora, por eso es que no voy, porque no me confronta. No, tiene que haber un balance, como dice el pastor, y lo llevo diciendo en todo el podcast. Hay gente que necesita esa confrontación y hay gente que necesita que le entres con más cariñito. Yo entiendo que Jesús es amor. Yo no quisiera seguir a Jesús por tenerle miedo. Yo no quisiera tener ese temor, como dice Rey, de que si me voy al infierno. Yo quiero seguir a Dios porque lo amo, porque Jesús murió por mí y murió por ti también. Así que nada, las puertas de esta casa están abiertas para ti también en Tabernáculo Árbol de Vida, si no tienes donde congregarte. Y amamos a la gente y amamos a Cristo. Amén. Esa pauta. Yeah. Shout out. No, yo quiero dejar... Quiero dar una parábola, una parábola. Checate esta parábola. Ahí No, cierra. Dale, yo voy a dale, dejar una dale, pregunta dale, dale. en la mesa para que se la pregunten. ¿El centro del mensaje de Jesús era el infierno o el reino de Dios? El reino de Dios. Papi, tú viniste hoy bien. Bendigo. Hoy me gustó el Dani, a mitad, más o menos, más o menos. Más o menos. Pero el pastor no se hace responsable de lo que hablamos aquí. No le echen la culpa al pastor. Esto es random. Miren, yo creo que no podemos predicar a un Cristo a mitad. Yo creo que tenemos que predicar un Cristo que ama, que corrige, ¿verdad? Un Cristo que es juez también, un Cristo que es padre, un Dios que es padre. Así que el fin es predicar al Cristo, al Dios de las Escrituras y que no lo dejemos a mitad. Entonces, la cuestión no es si el infierno o el amor, es qué Cristo, qué Dios nosotros tenemos y qué quiere. Quiere salvarnos. Quiere salvarnos y quiere que encontremos la plenitud y quiere darnos, ¿verdad?, larga vida, quiere que alcancemos la salvación y que vivamos plenamente con Él. Ahora, tenemos que reconocer que no somos buenos, que tenemos nuestras luchas y que tenemos que corregirlas, ¿verdad? Y el fin, como dice Isaías dice que nuestro propósito es conocerle. Así que, Amén. y no conocer, y es conocer su amor, y conocer su profundidad, es conocer su plenitud, su propósito, y lo que tiene contigo. Así que, gracias por quedarte las 2 horas, la hora y pico de podcast con nosotros. Yeah. Recuerda compartirlo con alguien, esta conversación. Queremos seguir teniendo estas conversaciones. Escríbeme en los comentarios qué tema te gustaría que tocaran. Vamos a seguir con temas por ahí para abajo, así que tenemos el calendario abierto de temas. Y compártelo con tus familiares, con tus amistades. Por ahí van a salir algunos clips y eso. Siempre únete a la conversación. Estas son conversaciones. Esta es la mesa de conversación. Estamos dándole suave, porque ya mismo tenemos que empezar, Apretar Confrontación. ¿no? O amor. Fuego. con fuego. Así que nos despedimos. Bendiciones a todos. Vamos.